Sí. Gracia y justificación. Pero a ella le gusta justificarse. Ella quería la justicia. Gracia y justificación. Ten cuidado, Dianita. Cuidado que me ponen las flores de Tati. Después me las conozco nuevas. Vale, entonces les voy a preguntar, ¿qué es la gracia? ¿Qué creen ustedes que es la gracia? No, ¿qué preguntaba? ¿Qué creen ustedes que es la gracia? Es un don de Dios que nos Gracia en la que hace. Yo soy la que hace el micro. ¿Qué es la gracia? Es un don Es de un Dios. don de Dios. Muy bien, ya. Esa es. Bueno, la gracia, uno podría dar muchas definiciones de gracia. Por allá, yo había escuchado una de un amigo protestante, un predicador que a mí me gusta mucho, que decía que la gracia es todo aquello que no nos merecemos por justicia. ¿Sí? O sea, te rompió la predica. Todo aquello que me gusta. No, porque la Corto, única como ¿Me metí en la foto? ¿Qué es lo? No, en la prédica. En la red. En la grabación. Esto es una reunión de... No es una sesión de... Pero no hay oración. Es que como te fuiste, Ah, no te diste cuenta que hoy vamos a invertir los papeles. Es más, te perdiste la gata. ¿sabes qué? Mejor, porque como mañana tengo unos exámenes de laboratorio a primera hora, estoy bien allí. Entonces decía él, es lo que no nos merecemos por justicia. ¿Y qué sería lo que nos merecemos nosotros por justicia? La condenación. El castigo por el pecado. El castigo que pagáramos nosotros por nuestros pecados, ¿cierto? O sea que la gracia es, si es lo que no nos merecemos y se nos es dado, ¿cierto? Es un regalo de Dios, en primer lugar es un regalo de Dios. Y ese regalo pues nos libra de que se nos aplique la justicia de Dios, de ese Dios del Antiguo Testamento, y se nos aplique la justicia del Dios misericordia, que es el Dios que nos envió a su Hijo Jesús. Cuando digo que tengo una duda es para el auditorio. Sí, sí. Con esa frase que acabas de decir. La duda es esta. ¿Dios castiga, sí o no? No. Hemos aprendido. Corrijo. Yo creo que sí. Permite que... Es que hay castigador. consecuencias de nuestros actos y a veces las personas tienden a pensar que es un castigo, pero yo no creo que sea un castigo, sino pues una consecuencia de nuestros malos Esa actos, de pregunta nuestras la malas hicimos. decisiones. Sí. en una charla y quedó claro para mí que no. No, él no, él permite es que castigo. pasen las cosas para... Pero es cuando tú tienes una lejanía de Dios, como creería yo. Ni Cuando tú siquiera. te alejas de Dios, muchas veces es que Dios permite esas cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta debe quedar clara después de lo que Carlos nos va a compartir. Pero en el O Antiguo sea, que no Testamento nos sí hace nos eso. habla de castigo. Dios castigador. Pero en el Pero es que ahí estábamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Ajá. Pero Dios es inmutable. Claro. Lo que pasa es que el que sufrió el castigo por nuestros pecados fue el que Jesús. se colgó en la cruz. Igual es el... De ahí viene la parte de la justificación. Eso, muy bien. Entonces, con esa pregunta quiero que se den cuenta de la importancia de lo que nos enseña Ricardo. ¿Listo? También me puse a pensar, bueno, ¿por qué uno podría decir otra definición de gracia? Así como los diccionarios que a veces le definen uno las cosas sin definírselas. Entonces diría, de lo que es llena María. ¿Cierto? Porque nosotros decimos, María María llena llena eres de gracia. O sea que la gracia es el que nos proporciona a nosotros la gracia. ¿Quién es? Dios. Dios, Jesucristo. ¿Cuál Dios? La gracia No, de la que Espíritu hablamos Santo. es entregada por... Es ganada por Dios Jesucristo, otorgada por Jesucristo, por Jesús el Hijo de Dios. ¿Cierto? Pero ¿cómo se nos entrega? ¿Cuándo recibimos la gracia? Por el- Por el bautismo. Cuando nos bautizamos, ¿cierto? Por el bautismo. Es como un regalo. La gracia entonces es un regalo de Dios, es un don gratuito de Dios que nos hace partícipes de su vida trinitaria, ¿cierto? O sea, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que por esa gracia es que nosotros participamos de esa gracia de Cristo
que es cabeza de la iglesia, nos hacemos hijos adoptivos de Dios, ¿cierto? Y recibimos la vida que el Espíritu Santo infunde a nuestra alma, ¿cierto? Llenándola, limpiándola y sanándola de todo, de las consecuencias del pecado. Dice aquí, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. O sea que la gracia es santificante, ¿cierto? Como lo hemos visto en otros lados, ¿cierto? Hay varios tipos de gracia, menciona aquí el texto. La gracia ordinaria, ¿cierto? Habitual, cotidiana. Habitual, ¿cierto? Es esa gracia santificante, ¿cierto? Que es la que nos brinda una disposición estable y sobrenatural para perfeccionar nuestra alma y obrar por amor, viviendo en comunión con Dios. Mientras que hay unas gracias que se llaman las gracias actuales, ¿cierto? Yo no entendí mucho. ¿Qué diferencia entre actuales y No. habituales? Esto que dice, las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. No entendí esa frase. Bueno, entonces, Eso sí lo... hace unos 15 días, Angélica planteaba una 8, porque hace 15 fue mi esposa. es hace 21 días. Angélica preguntaba aquí mismo, Antes fue hace 15. hacía esta pregunta, y era cómo operaba la gracia. Y le decía que ante la duda que ella planteaba, la respuesta era que ella confundía la gracia habitual con la gracia actual. Se llama gracia habitual a la que habita. Por ejemplo, si por el sacramento del bautismo recibimos la gracia de Dios, ¿qué es lo que me puede quitar a mí la gracia? El pecado. El pecado mortal, El pecado mortal. Sí. no el pecado venial. Ujú. ¿Listo? Bien. Cuando yo peco y quiero reconciliarme con Dios ¿es bueno o malo? Bueno. Si es bueno, entonces, ¿qué perdí? La gracia habitual. Para restaurar la gracia habitual, ¿qué Dios me concede? Una gracia actual. Y esa gracia actual es conversión, arrepentimiento. ¿Listo? ¿Por qué se llama actual? Porque en el momento en que me confieso, ya no necesito, se llama actual porque actúa. ¿Listo? Habitual porque habita. Si hay el verbo, cambia. Entonces, vuelve a leer la definición de gracia actual que nos diste ese momento y ya con esa explicación, mira cómo queda claro. Dice, se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. ¿Sí? Cuando hay El conversión, origen de conversión, O de santificación. que alguien se arrepienta es imposible Sin la gracia, sin la gracia. Sin la gracia. Por eso el diablo no se puede arrepentir. porque es un desgraciado. Claro. Sí, sí, claro, sin Sí. gracia. Estoy mintiendo. Sí. poco gracioso. No, de gracia. Pero dice aquí que la gracia, dice aquí, la gracia también comprende los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para colaborar en la salvación de otros y en el crecimiento de la iglesia. ¿Esas serían habituales o actuales? ¿Lo lees otra vez? por favor? La gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento de la iglesia. Yo no puedo, no es actual. Actuales proviene de acto. Yo no puedo ser instrumento de evangelización sin la gracia actual. Entonces me quedo solo con la sí. intención. Claro. Gracia habitual, gracia actual. Dentro de esas gracias actuales, todas deben llevar a la conversión, ¿cierto? Entonces la evangelización, que es una gracia habitual o una gracia actual. Actual. ¿Ves?
¿Listo? Porque hay cambio. Los dones y los carismas también son gracias actuales. Y de las habituales están los dones de Estado o las gracias de Estado. ¿Listo? Entonces, para que vean Ya ustedes me allá. acabó la hoja. Pero fíjate que yo pensaba que como eran regalos del Espíritu Santo, habitaban en ti. Por eso pensé Muy que... bien. No. Funcionan para el efecto de el la salvación. efecto de la salvación. Ok. Ah, Entonces, siendo así, cuando uno dice, bueno, no es que uno diga, sino que cuando los dones uno los esconde, entonces pierdes la gracia y pierdes las gracias. ¿No? O sea, Si yo tengo Digamos, los dones si y no no los- no los me usas, doy no a actúas. no actúa, exacto. Entonces yo también estoy perdiendo la gracia y deja. Si lo haces con plena intención y con plena deliberación y con conciencia plena, incluso Es podría estar pecado. perdiendo la gracia habitual. habitual, claro. Sí. Pero las gracias de Estado no se pierden. ejemplo. Gracias. Para que tú pierdas el sacramento del bautismo, no puedes Ah, hacer nada. sí. Exacto. Nada, nada. No te puedes desbautizar. Sí, no, Sí. no, no. Por más que te busques otra religión donde te Eso no rebautices. tiene reversa. Nada, porque igual en el credo dice un solo bautismo. O sea, se puede pasearse por donde quiera, pero ¿Qué otro? Mi estado de hombre casado, que es una gracia de estado, no la pierdo, sino cuando me muero. O cuando anules. En el caso de... No, es porque que cuando se normalmente cuando me anula muero. es Es que demostrar se- que esa gracia jamás estuvo. Ah, interesante. Que no hubo Ok. sacramento, que no existió Pero, sacramento. ajá, Por lo Y en tanto, el no- orden de la Ajá, gracia, sí. los primeros son los sacramentos. ajá. Entonces viene aquí, estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Dice, son además las gracias especiales llamadas también carismas, según el término griego empleado por Pablo, y que significa favor, don gratuito o beneficio. Dice, cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante. Muy bien. Todo debe, todos los carismas, todas las gracias, todos los dones, deben estar ordenados a buscar la santidad. Por eso el don de milagros se llama extraordinario. No se manifiesta siempre. Como no se manifiesta siempre, no es habitual, es actual. Y el don de lengua sí es... No se manifiesta siempre. No, porque uno canta y está cantando un vallenato y no está cantando nada. Tendría que todo el tiempo uno andar en la jeringonza. Pues, la manifestación del don ¿Ves? ¿Es Que no actual? es habitual. es actual. Es actual, es actual, no es habitual. Ujú. Y luego venía aquí. Entre las gracias especiales conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan al ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana. Entonces, El sacerdocio. el orden, Eso casi no se predica de los dones de Estado, de las gracias de Estado. Y resulta que la gracia de Estado es el fundamento para la restauración de matrimonios. Es ejercitar las gracias de Estado. Por las gracias de Estado tengo el poder para orar por los enfermos de mi familia. Quizás no tengas el don de sanación, pero la gracia de Estado te permite orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, incluso por tus padres y tus hermanos. y por la suegra. Hasta la suegra puede orar. hasta le alcanza para la suegra. Sí. Oye, qué cosa. No, porque Pobres suegras les dan duro a todo. Pero ¿por qué interpretas algo que no? Porque él es una mala lectura si no se está sí, diciendo. yo Todo lo que no sé sea, si tú podía estás incluir en mi oración. ampliando el espectro. Exacto. A la familia política. Y hablando de espectro, ¿cuál es la gracia de ser, cuál es la gracia del Estado, por ejemplo, de la soltería? El celibato. Sí. La castidad. La gracia No, de el Estado celibato. Ah, el de la celibato. soltería. es Que la el celibato. castidad todos La podrían castidad es Castidad. un don de todos los estados. Sí. Sí, sí, por eso es una gracia de estado. Pero ¿cómo se manifiesta en el soltero y en el consagrado y en el ordenado? Por celibato. ¿Cómo se ¿Qué manifiesta? diferencia, Nestico, discúlpame, hay entre el celibato y la castidad? Voy. Que la castidad es don para todo, es un don de estado, para todos los estados. ¿Listo? Pero que de acuerdo al estado de vida se manifiesta de diferentes maneras. En los solteros, en los consagrados, en los ordenados, se debe manifestar en celibato. Y en los casados En se debe fidelidad. manifestar como fidelidad.
Entonces, por eso a los votos son, ¿cuáles son los votos religiosos? Pobreza, castidad. Pobreza, castidad y obediencia. ¿Sí? Esa castidad es celibato. En el consagrado y en el ordenado. En el soltero es celibato. ¿Listo? Y en el casado, ¿cómo es? Fidelidad. Fidelidad. Ahora, Con la tener el misma. don, Con la misma. sí, tener el don con la misma persona. Sí. Tener el don no significa que yo no pueda anularlo por el ejercicio de mi libertad, porque la gracia coopera con la libertad. ¿Sí? Uy, ahí se puso nivel ultra. No, ya lo vamos a ver. Tranquilo, ya lo vamos a ver. Listo, dice, la gracia siendo de orden sobrenatural escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos de que estamos justificados y salvados. Es que yo me siento salvo. Es que yo me siento salvado. Hay que Se trabajar. sienta salvo y se sienta. No podemos fundamentar en lo que sentimos nuestra fe. Ese es subjetivo. Eso es muy subjetivo. Muy bien. Listo, entonces dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio, cuando decía, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. No se puede mover el hombre naturalmente a Dios sin la gracia. O sea, por la gracia es el don, pero por gracia de Dios aceptamos ese don. O sea, aquí la justificación no es solo la remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior. La justificación es la prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Es decir, nosotros somos salvos porque Dios quiso que fuéramos santos. Vamos a ser santos porque Dios quiere que seamos santos. O sea, es iniciativa de Dios ese camino de salvación y de santificación. Y nosotros por gracia es que optamos respondiendo afirmativamente a esa invitación que Dios nos hace. Dice, la justificación reconcilia al hombre con Dios, lo libera de la servidumbre del pecado y lo sana. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. O sea, La obediencia a Dios no es un acto de la razón, es un acto de la gracia. O sea que cuando no desobedeces es porque no estás Rechaza la gracia, porque rechaza la gracia. Puedes estar en gracia, pero Sí. es rechazo. ¿Vas en el 2002? ¿En el 2001? le quité los números, Ah, les quitaste. Bueno, listo. pero ya te digo. No, sí, no te preocupes. Es que quiero que llegues al punto de ese que te pareció super plus ultra, pero es claro. Bueno, dice, la justificación no fue merecida por la pasión de Cristo. Nos fue Sí. merecida. La justificación. No la merecimos nosotros. Quien nos hizo el, No la dio. aquí habla del mérito, ¿no? Aquí Y que no la merecen. el- Ese es mérito. que va con la definición aquella que daba el pastor, que lo que no nos merecemos por justicia. Dice aquí que el mérito El mérito es la clave para saber si Dios castiga o no. ¿Sí? Entonces, O sea que sí castiga. Vamos a mirar. dice, la justificación no fue merecida por la pasión de Cristo, quien se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, ¿cierto? O sea, y nos asemeja a la justicia de Dios que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia.
Ya por medio de la justificación nos asemejamos a la justicia de Dios que nos hace interiormente justos. La justificación hace el puente de colaboración entre la gracia y la libertad del hombre. La Ahí está. justificación La hace el justificación. puente. La justificación es el puente de colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Esa quizás es la frase más importante de la noche. Entender eso. Repito, para el chat. La justificación. La justificación es el Es el puente puente de colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. ¿Es clara la frase? No. Bien. Yo también Olga. estoy como... Sí. Yo le debo una plata a Luz María. ¿Listo? Y entonces, sin que yo lo pida, Alfonso me dice, Nestícor, no te preocupes. Alfonso paga la deuda a Luz Marina. ¿Cómo quedo yo frente a Luz Marina? Justificada la deuda. Sí. Y agradecido. De mí, por esa justificación, nace un agradecimiento a Luz Marina o a Alfonso. Alfonso. Alfonso porque fue el que pagó. ¿Listo? Luz Marina quedará agradecida de la desaparición de la deuda. ¿Listo? Entonces como que hay una gracia impersonal, un agradecimiento, una gratitud impersonal. ¿Listo? Pero ¿cómo quedé yo? Justo. Libre. Y al quedar justo quedé libre. ¿Listo? Ok. Pero aunque quede justo y aunque quede libre, genera en mí una deuda. ¿Cuál es la deuda que yo tengo? De gratitud. ¿Gratitud con quién? Con Alfonso. Con Alfonso. ¿Con Luz Marina o con Alfonso? Con Alfonso. Con Alfonso. ¿Listo? Esa justificación es el puente entre la libertad y la gracia. ¿Lo oyen? Así es como actúa el sacrificio de Jesús en la cruz. Exactamente. Eso, Nosotros ¿qué? éramos los que debíamos responder por... Y él Listo. respondió por Entonces, nosotros. no se olviden de la letra menuda del ejercicio. Yo tengo una deuda. Increíble. Salí de una deuda, Pero tengo pero adquirí otra deuda y esa deuda es de gratitud. Pero debe ser Significa que si es una deuda de gratitud, hay que pagar. me exige responder a esa deuda. pero de una manera Pero ¿con distinta. quién? En este caso con Jesús. ¿Ves? Exactamente. ¿Listo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Y cómo respondo yo a él? Él me va Muy bien. a dar para yo responderle. Por eso San Agustín, que fue el tipo que más entendió esto, es el más citado en ese tema. Y voy a citar algo que no aparece allí, pero que es importante para entender esto. Y es, dame de lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame Dame de lo que de me lo que me pides. pides. No, Me espera. pides. O sea, si yo Antes te de pido que- que seas misericordioso, te doy misericordia. Exacto. Y pídeme lo que quieras. Y pídeme De lo que me quieras. pides, Entonces, ¿qué termina siendo la gratitud? pídeme. Una buena administración de mi libertad. Si tú me vas a pedir 5.000, pero tú me das los 5.000, si soy buen administrador cuando me pidas los 5.000, ¿qué tengo que hacer? Dártelos. Y para dártelos, lo que me debe mover es la deuda de gratitud. Cadena. Es que esto es profundísimo, chicos. Esto es profundísimo, pero así es que se entiende. Si yo en mi libertad, por la justificación, recuerden que es el puente entre la gracia y la libertad, la justificación, yo decido no devolvértelos, tú no fallaste por no darme los 5.000, yo fallé por no administrar bien mi libertad. Ahora, resulta que tengo una deuda de gratitud, pero no la pagué. ¿Tengo la deuda o no tengo la deuda? ¿Existe la deuda? Sí. Si no, no Sí. pagué, sí. Listo. ¿Y qué me puede salvar de la deuda? El perdón de las personas. Los méritos que yo hago durante mi vida no sobran. Solo eso. Y si yo no hago nada en mi vida para mantener saldada esa deuda de gratitud, ¿qué es lo más justo que debería yo recibir?
¿Puedes el repetir la castigo. frase? La justificación es la... Entonces, O sea que si el Es castigo. el puente Dios sí de castiga. colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Hasta que yo no entienda la justificación, jamás podré responder con mi libertad a la gracia. Y justificación. Digamos, y ya escríbanlo así, hasta que yo no entienda la justificación, yo no podré responder con mi libertad a la gracia. Por última vez, que se quede en el corazón de todos nosotros, hasta que yo no entienda la justificación, o sea, lo que hizo Jesús en la cruz por mí, no voy a poder responder libremente a la gracia recibida. O sea que la santidad es esa, es como pagar esa deuda de gratitud. que Te dice Alfonso, bueno, pagué la deuda. Ahora, ¿qué quiero de ti? Que vivas así. ¿Cómo? ¿Con los demás? Perdona mis ofensas como yo perdoné a los que se ofenden. Perdona mis deudas como yo perdoné a mis deudores. Que veas en otros, que multipliques esa visión mía. Una cadena de favores. Por eso ahí aparece como una definición de la gracia. Es ese favor, ese auxilio. el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado. Gratuito que Dios nos da. Incluso lo que Dios me pide, me lo ofrece para responderlo. Si Dios me pidiera algo que Él no me da, sería injusto. Por eso, dame de lo que me pides y pídeme lo que quieras. Eso me gusta. Dame de lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dice aquí también, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestada en Cristo Jesús y concedida por el Espíritu Santo. Ahí va a explicar el porqué, en palabras de San Agustín. Se comió esa parte. Se desapareció el texto. Ese era un catecismo de la gachis. No, es un rato de catecismo, esto es mi extracto. Claro. de Lo la- resumió. de la- Esas son tus catecismo. conclusiones. Esa es la, Bueno, es la tranquilo. memoficha de la Pero aquí ya tiene un catecismo. Dianita ¿Qué tiene número? parecido. Bueno, listo. Es antes del mérito. Recuerda que O sea, el 2000 cita Dale un San Agustín buscar esto, B. dice que la obra de la justificación es superior al ser humano que a la creación de los ángeles. Es superior. Mira antes del numeral, mira el numeral 2000, creo que es el 2000, que es Ya el te lo que, digo. Niñita está perdida. Acá, 2000. Se nota que Sí, yo ella retiro. siempre viene más La preparada. gracia santificante es un don habitual, Ujú. una disposición estable y sobrenatural de perfección que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de orar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición plenamente para vivir y orar según la vocación divina, y las gracias actuales que designan. no, esa ya la pasamos. Sí. es como... Pásate al 2012 entonces, creo que es claro. El 2012. 2. No cobra tanto. Dos numerales después. La libre iniciativa de Dios Esa. exige Escuchen la eso. respuesta libre del hombre. Exige. Una Listo. respuesta libre. No, del hombre. espera. La libre iniciativa de Dios no sugiere, no invita, exige que El hombre le responde. la respuesta al hombre. Esa deuda de gratitud me debe mover. Esa deuda de gratitud se llama gracia. La gracia me debe mover. Y es una exigencia. Y esa es una gracia habitual. Sí, mientras yo viva en gracia, viviré conscientemente de responder a eso. Es que es clave. Eso es lo que me sostiene. Nice. ¿Lo ven? Es una maravilla. Me atrevería a decir que este es el tema más importante del primer ciclo, porque es el que engrana todo lo que hemos visto y que le da el espíritu a lo que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma. Ok. Entonces, luego venía, hablaba sobre el mérito. Vamos a hablar del mérito, ¿sí?
Dice, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena o mala, digna de recompensa o de sanción. Entonces es como esa paga por el buen obrar, digamos, se puede resumir la definición de mérito. Pero dice aquí, en cuanto a Dios, el hombre no puede merecer nada, o sea, sí. ¿Cómo? O sea, por sí mismo no merece Sí. nada. Sí. Por Porque su si el calidad mérito de es la recompensa a las cosas buenas que hacemos, ¿cierto? Todo lo que hacemos Se pierde. no amerita que recibiéramos algo de Dios. Sin embargo, Él lo da de manera Espontáneo. gratuita. Dice, todo lo recibimos gratuitamente de Él, no es por mérito, es porque Él. No lo quiere quiere dar. dar. se le da la o gana. sea, ante él Sí. es distinto. Todo lo que podamos nosotros hacer es. No porque lo merezcamos, sino porque Él quiere. Exactamente. Ojo con eso. Eso sí que nos vuelve humildes como un berro. Ujú, Sí. sí. Nadie puede hacer el bien si Dios no me da un auxilio Para hacerlo. para hacerlo. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar yo de hacer lo bueno Sí, no es tú, si quien me movió a hacerlo no fuiste tú. no fui yo? Entonces, no lo mereceríamos, no mereceríamos la gracia, pero Dios nos da la posibilidad de ir adquiriendo, de ir haciendo méritos. Dice, mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Dice, por eso los méritos de las buenas obras, primero se deben atribuir a la gracia de Dios y luego a la libre voluntad del hombre. O Digamos, sea, todo es digámoslo por Dios. con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, no sé, Shakira canta bonito. soy caritativa. ¿Quién le dio ese don? Dios. No hay mérito ni. Messi juega un poquito bien el fútbol. Eso no. Entonces, por ejemplo, esas fundaciones que crean ellos mismos, es por la gracia de Dios, porque, Ingratitud. digamos, Él les da el don, pero ellos pues libremente Deciden bajar el precio. Deciden bajar impuestos. Bueno, exacto. no ellos, bueno, cualquiera. Pero a veces viene No, pero también con el dolor. Por ejemplo, una persona que sufre de cáncer se sana y hace una Fundación fundación para enfermos para de ayudar a los cáncer. enfermos. Eso es O alguien que pagar ha con sido gratitud. abusado y... Eso. Dice, la adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Este pedazo es bombísimo. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en nuestro favor y de los demás gracias útiles para nuestra santificación. Es decir, vuelve el tema del puente. del puente y de las gracias actuales, ¿no? Porque dice, gracias útiles para nuestra santificación son las gracias actuales, ¿cierto? Para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Imagínate que yo te doy el don de que todo lo que tú me pidas te lo doy en oración, así sea de milagros. Y tú decides no orar. Libremente decides no orar, sabiendo que la deuda de gratitud que tienes se te capacitó para que la pagaras orando y no oras. Después ¿Eso de no la merece un gracia. castigo? Sí. Es que el mérito se debe leer como premio, pero también como sanción. Por eso te dice que al que más se le dio, No se le exige. Se le exige. Entonces, ¿quién le va a exigir? Dios.
El que Pero- lo da. El que lo da. El que lo da. Miren, les voy a decir algo que me lleva casi 2 años sembrando, esperando esta noche para enseñarles. Uy, Nada, pasa. Pero Si en tú la- tienes un buen sueldo en tu empresa, este es el buen vino. eso es una bendición. Sí, Sí, total. claro. No, No es porque lo merezca. Porque no es una bendición. no. Porque Dios da para que compartas. Es una bendición si tú lo compartes. La bendición es compartir. La bendición no es el buen sueldo, la bendición es compartir. Porque entonces- Eso lo explicamos no lo a grosso haces- modo una noche que Luz Marina nos hablaba de que le había pedido a Dios pues, ir a visitar a los nietos. Entonces la gente piensa que la bendición fue el viaje, ¿Cómo llegué? la bendición fue conocer a los nietos. ¿Ven? Por eso es tan importante conocer la diferencia entre gracia y bendición. Cuando mi oración está basada en la gracia, eso me santifica. Cuando mi vida está basada en la bendición, voy a vivir el juicio que vivió Gloria Polo. Todo lo que te di, te lo di en bendición. ¿Y qué hiciste con eso? Es que yo soy católica. Fue la justificación de ella. Esa fue la justificación de ella. Ahora, si ella se justifica, ya Dios no tiene que justificarla. Por eso cuando uno se va al sacramento de la reconciliación, uno se acusa, no se excusa. Pero fue ligeramente adulterio. Fue una pequeña mentira. No, ¿o te vas a acusar o te vas a excusar? Me acusar. Porque la labor de justificarte no es tuya, es de Dios. Y si no quiere justificarse, es rechazar la justificación que ya hizo. Exactamente. Mi justificación, exacto, digámoslo así, mi justificación anula la justificación que ya Dios alcanzó para mí. Pero yo estoy, digamos, tomando un lugar que no me corresponde. O sea, yo no debería ser quien justifique, sino el Señor por mí. Al yo hacerlo, es como si yo rechazara ese perdón que viene de Él. ¿Lo puedo ver de esa forma? Sí, mire que lo más parecido a la justicia divina es la justicia china. ¿Sabían eso? Pero la justicia china. ¿Justicia china? Sí, la justicia china dice, si reconoces, misericordia. Si no reconoces, pues toca hacer un proceso y eso es costoso. Así Pagas. es. La primera vez un dedo, la segunda vez una mano, la tercera la cabeza. Pero si reconoces, ni el dedo, ni la mano, ni la cabeza. Eso es misericordia. Cuando no reconoces, toca aplicarte la justicia porque rechazaste. Digamos otro ejemplo. Viene el presidente de un país. Ustedes saben que cuando el Papa llega a un país, generalmente se pide que Como jefe de haya Estado. Que haya... El jefe es- algunas indulgencias, que algunos Sí. presos salgan de las cárceles, entonces, Ujú. listo, bien. Entonces se va el presidente de un país y dice, bueno, por la visita del Papa, pues vamos a mirar a ver quién se va. Pero se va el presidente de la nación y se mete. Entonces dice, bueno, voy a hacer una entrevista con cada uno a solas. ¿Sí? Y de los 100 que entrevistó, 99 dijeron que él era inocente. Y solo uno dijo, yo estoy aquí porque soy culpable. Yo lo embarré y todo. No, sí, yo sé qué debería hacer. Y entonces él saca un decreto y dice, tenemos que salvar a todos esos 99 inocentes. Voy a dejar libre al culpable. ¿Todo bien? Sí. Ejerció misericordia con el que aceptó La culpa. y permitió la justicia con los que no reconocieron. Pues es que si se siente culpable es porque ya borró la gracia, ¿no? Sí, pero es que por eso Hay un El arrepentimiento, arrepentimiento. claro. esto nos está preparando para una excelente confesión. Ya no buena, excelente. Porque uno ahí va a comenzar cosas que uno dice, yo metí ese polvito debajo del tapete y yo pensé que eso desaparece por generación espontánea y no. Y si la gracia está operando, como creo que lo está haciendo el Señor en cada una de nuestras almas, nos va a invitar a levantar el tapete. Amén.
De esas cosas que uno dice, ¿para qué las confiesa? Un pecado menor. O sea, que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Es decir, todos estamos llamados a la santidad. Dice en Mateo 5:48, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es Perfecto. perfecto. Dice, pero el camino a la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Anota eso. No hay santidad Sin Sin renuncia, renuncia y sin combate combate espiritual. ¿Estás escribiendo eso, Anita? Entonces la gente se queda en la renuncia y el combate. ¿No hay qué? No hay justificación sin renuncia y sin Sin combate combate espiritual. Y el combate. Ah, la parte de la renuncia es fácil. Yo renuncio. Y el combate. Peleé de aquí en adelante. Si le toca batallar, papi. Peleas peleando. O sea, confieso, digamos en este caso renuncio al pecado X, pero lo dejé ahí. Propongo firmemente no volver a pecar ese Sí, combate. exactamente. El propongo firmemente Pero con no. énfasis en el firmemente. Es ese poner combate. todos los medios Exacto. para Mm. no volver a cometer A el mismo cometerlo, pecado. claro. Es decir, orar, alejarte de las situaciones Ujú, que provocan que te- ese... que te llaman a la vagabundina, Ujú, Huir. pecado, etcétera, huir. Huir. Hay huir no es Evadir. cobardía. Hay huir es. de valientes. Dice en cuanto a la santidad, los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final. O sea que eso también es gracia de Dios. Escuchen Que eso. aguantemos La hasta el- perseverancia. Al final significa que perseveró hasta el final. Eso Y es de- una gracia. Y la gracia, la recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. ¿Cuál es la recompensa? La santidad. La presencia de Dios. sí. El cielo. Sí, la vida eterna. Sí, entonces Dios premia Sí. al que se porta bien respondiendo a su gracia. Sí. ¿Cierto? Y no le da casi ¿Eso es nada. justo? Sí. Claro, Claro. claro. Pues solo le da el cielo. Que Dios castiga al que se porta mal sería injusto. No. No. Pero entonces sí castiga. Pues yo Y solo estoy castiga- haciendo silogismos. no puede- No, pero para mí la conclusión entonces es que... Es que el castigo es no El llegar a la presencia del Señor. Pero entonces volvemos a, bueno, o más bien yo quiero saber algo. Ese castigo del que todo el mundo habla, vas a pagar por lo que hiciste, Maduro, en vida o después de la muerte. El problema no es lo que dice, el problema es con qué autoridad se dice. ¿Sí me expliqué? Sí. El problema no es lo Sí, quién lo porque diga. yo también soy pecador. Pues no es con qué autoridad se dice. Pero aquí tenemos que reconocer, me voy a poner un poquito científico, me perdonan aquí el auditorio, pero necesito poner un poquito científico para contestar tu pregunta. No hay causa sin consecuencia. Ujú. Y no hay consecuencia sin una causa. Sí. Pensar que todo es transparente, hay una palabra, inicuo, Sí, que no sé. que no pasa nada, es engañarse, que es inocuo. Eso es, mire, San Ignacio de Loyola dice lo siguiente: hay más gente condenada por la misericordia de Dios que por la justicia de Dios. Y cuando uno piensa en esa frase, debe entender en dónde estuvo el error. El que pensó que la misericordia Iba a es salvar. infinita. Y el Papa Francisco dijo la semana pasada: lo lamento, la misericordia de Dios no es infinita. Sí, claro, tiene un... Ya, hay cambio toda la película. El panorama. La misericordia es eterna, Sí. no infinita. Uy, esa frase del Papa Francisco puso a más de un cura a pensar en su ministerio, a más de un casado a pensar en sus votos de Estado y a más de un santo cristiano a vivir en santidad. Cuidado, no vayan
a pensar que la misericordia, por una mala interpretación de misericordia, es que el problema que se ha presentado es que la gente piensa, Dios es misericordioso, sí, pero ¿es solo misericordioso? No, Dios también es justo, y es injusto un Dios que no castiga el mal, Sí. como es injusto un padre que no corrige a su hijo, porque Dios corrige al que ama, y el padre corrige al hijo que ama. ¿Y usted por qué no corrige al niño enfrente? No es mi hijo. Eso no es. A mí me corresponde con los míos. ¿Usted se imagina esto? Y estoy hablando de la aplicación ya de lo que nos ha enseñado Carlos. ¿Cuántos padres tendremos que confesarnos por pecados de omisión, de no ejercer la autoridad de corregir? Quizás esa corrección era lo que lo iba a fortalecer en el carácter para que cuando viniera una adversidad mayor tomara la decisión correcta, que fue con lo que comenzamos este día, y no una tolerancia a la frustración cero que lo llena de depresión y síntomas de suicidio. Listo. Entonces, para resumir, podemos decir que la gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. Que la justificación como la conversión presentan dos aspectos. Bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Que la justificación no solo involucra la remisión de los pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre interior. Que esa justificación no es mérito nuestro, sino que nos fue merecida por la pasión de Cristo, y que nosotros la recibimos por medio del bautismo. ¿Cierto? La gracia es el auxilio de Dios que se nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos y participar de la vida trinitaria de Dios. La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana y la llama a cooperar con ella y la perfecciona. Hay gracia santificante, ¿cierto? Que es la misma gracia habitual. Y están las gracias actuales. ¿Vuelves a leer eso? Está la gracia santificante, Que es la que recibimos en el bautismo, ¿cierto? Que es la misma gracia habitual, que es la que nos hace agradables a Dios. Y están las gracias actuales, ¿cierto? Que son gracias especiales del Espíritu Santo que están ordenadas a esa gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Perdón, y el que no ha sido bautizado porque, digamos, sus padres, su familia lo excluyen de esa gracia, como tiene, digamos, debería esa persona, tiempo después, cuando sea consciente de eso, pedir ese sacramento? Muy buena pregunta. Es más, voy a quitar el apelativo muy bueno. Excelente pregunta. Simplemente recordar lo que viviste en un retiro que se llamaba La Ley del Espíritu. Y en ese retiro contestábamos a tu pregunta de la siguiente manera. Hay una ley que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que el hombre reconoce que no es suya, pero que se somete a él. Hace el bien, evita el mal y ama. Todos los demás se salvan por la ley natural, respondiendo a esa ley natural. Lo que pasa es que nosotros hemos pensado que si no se bautiza, entonces no tiene la gracia vital. ¿Eso es verdad? Sí. Pero las gracias actuales operan incluso entre los no creyentes para hacer el bien. Hay gente que hace el bien sin ser católica, sin... Y entonces, ¿qué gracias hacen? Son gracias actuales, las que están orando en esas personas. ¿Respondiendo a qué? A la moral, a su estructura moral. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios.
El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. La gracia del Espíritu Santo, en virtud de nuestra afiliación adoptiva, puede conferirnos verdadero mérito según la justicia gratuita de Dios. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Pero bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales. Ahí está la respuesta a lo que Tati preguntó. Incluso las indulgencias parciales o plenarias por otras personas, es como yo alcanzo esa gracia por otra persona. Eso que acaba de decir Carlos. Ahora, Vuelve a repetir. hay un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles que explica todo eso en 4 versículos. Hechos 5 del 1 al 4. Si quieren los miramos porque es sobre matrimonio. A ver. Hechos 5, no. Del oro. La Biblia, Hechos 5, ¿Listo? Para que se den cuenta ¿ya lo tienen? con la pregunta inicial. No. Un hombre llamado Ananías. Sí, ¿ese? es. Póngale mucha atención a la lectura, por favor. 5. Ahí está. Por favor, lees hasta cuando se mueren los dos y los dos los entierran. Hechos 5 del 1 al 4. Dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora sigue con la segunda parte. ¿Qué le pasó a la mujer? Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Uy, Se puso interesante esto. Sí. olía a formol Ananías. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. O sea, ella no sabía ¿Qué él era se había eso? muerto. que era ligeramente viuda. Ajá. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. 2 veces, gran temor. 2 muertes, 2 mentiras, 2 acuerdos. Hagámosle preguntas al texto a ver si podemos contestar la pregunta inicial, si Dios castiga o no castiga. ¿Por qué murieron? ¿Por qué? Por robarle a tentar al Dios. Espíritu. Imagínense robarle que a Dios. antes de una oración de ofrenda uno tome este texto inspirativo para hacer la oración de ofrenda. Es en serio. Fue un matrimonio. Oye, ahí está como bueno el tema. Fue un matrimonio y se pusieron de acuerdo los dos en ofrecer la venta de un terreno para la iglesia, para los apóstoles, para la misión, para la extensión del reino. ¿Qué hicieron? Lo vendieron en una cifra y dijeron, Digamos Yo que me lo vendimos guardo. en menos. sí, Cobran digamos que lo peaje. vendimos, pero se pusieron de acuerdo en mentir. Sí. Hicieron hicieron un Cobran voto de peaje. ofrenda. Miras con lo que les voy a enseñar. Primero, hicieron un voto de ofrenda. Lo segundo, se pusieron de acuerdo los dos para venderlo, para dárselo a los apóstoles. Una intención honesta. Pero dijeron, por si las moscas, por si estos no son, guardémonos algo y decimos Que eso fue lo que costó. que lo que costó fue lo que vamos a dar. ¿A dónde llegaron? Donde Pedro, el primer papa. Ananías, ¿en cuánto vendiste el terreno? En tanto. Porque piensas que me vas a mentir a mí. Le estás mintiendo a Dios.
Bye. Sayonara. Castigo. ¿Fue el infierno? Pregunta, ¿fue el infierno? ¿Fue el diablo el que lo mató? Ah, No, no. Fue el mismo. Eso fue la justicia de eso. Fue La una consecuencia. justicia divina. Porque rechazó la verdad. Los apóstoles no le exigieron que dieran la ofrenda. Ellos la ofrecieron, pero ofrecieron una mentira. Junto con la ofrenda ofrecieron una mentira. Cuidado con la oración de ofrenda de esta noche. Que sea una ofrenda de verdad. Y llega la esposa, la viuda, sin saberlo. Sí. ¿En cuánto? En lo mismo. Ya nos habíamos Pedro lo puesto de único acuerdo. que hizo fue preguntas para mostrar la verdad. Y mostrar el error. Sí. Nos pusimos de acuerdo con el esposo en que en eso era así. Claro que sí. Bueno, listo. Suerte es que te digo. ¿La mató Pedro? No. No fue el diablo. No le echamos la culpa al diablo. No fue Pedro. No, fue su actual. Justicia divina. ¿Por qué quise tomar ese texto del Nuevo Testamento? Porque si lo pongo en el Antiguo Testamento, van a decir, es que está en el Antiguo Testamento. Hey, hello. Esto fue después de Pentecostés. Fue en el tiempo de la iglesia. Díganme si no hay justicia divina. Hay justicia divina, compadres. Es decir, que ¿Quién empieza? El que no acepta la misericordia, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿De juez? Sí, mentí, ya, listo, ok. ¿Qué recibiría si reconoce el pecado? Misericordia. No reconoció el pecado. ¿Qué debe recibir? Justicia. Esto confronta y confirma una palabra que Jesús nos dio a la comunidad hace buenos 8 o 9 años, recuerdo más o menos. En una noche de viernes, así como hoy, en donde orábamos, y llegó esta palabra para una persona que ya no está en la comunidad, pero en donde vi que la palabra se cumplió y entiendo que fue la justicia divina por rechazar la misericordia, porque cuando uno rechaza la misericordia, ¿a dónde pasa? Directamente en la justicia. Esta es la última oportunidad que te doy. Algunos de esa época dijeron, esa palabra no puede ser de Dios. Y entonces me acordé de una palabra en donde Dios dice, a ti te llamo y a ustedes los llamo. Entonces, ¿por qué no dice que a todos nos llama? No, a ti te llamo, a mi presencia. Y se murió. ¿Sí o no, Carlos? Así fue. Y a ustedes los llamo, ¿a qué? A conversión. No rechacemos la misericordia de Dios, porque el mismo momento en que yo libremente rechazo la misericordia de Dios, entro en la justicia de Dios. La maldad del mundo demanda la justicia de Dios. Por eso en el tema de Carolina vimos los pecados que claman al cielo. No claman misericordia, claman justicia. Por eso ponías el ejemplo ese de Venezuela. Claman De que si justicia, Venezuela clama justicia, va a venir con todo. Pero es que aquí ya comienza uno a pensar en la salvación con temor y temblor. Oiga, es que esto es serio. Eso de que el anillo del matrimonio no es un adorno en la mano. Los votos con Dios son serios. Los votos con... Yo he visto parejas en crisis económicas porque es en la riqueza y en la pobreza, pero cuando ya un matrimonio entra en ruina, se salió de la misericordia de Dios. Algún voto habrán fallado, porque eso no sucede Porque sí. porque sí. Y generalmente el demonio del adulterio atenta con ruina, cuando uno atenta con enfermedad, cuando uno atenta con división. Eso hay un mover el actual. Ahora, si ustedes leen 1 Corintios capítulo 5, se van a dar cuenta que Pedro dice, abandonen a ese tipo a las manos de Satanás para salvarlo. No está hablando de misericordia de Dios. Vean el texto, 1 Corintios 5. ¿Qué versículo es este? Al comienzo, que ni entre ustedes se había visto un pecado tan abominable. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y escuchen,
Fornicación. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la fornicación? Huyan. Porque de todos los pecados que existen, el único pecado que se queda en el cuerpo es la fornicación. Así, o sea, esto predicándoselo a los jóvenes, o aprenden a ser castos, santos y puros, o les pasa esto. Escuchen, y ustedes díganme si es justicia o divina. Se quedan pegados. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Quién es la mujer de su padre? O sea, o la madrastra. Se está acostando con la madrastra. Qué belleza, ¿no? Y en la comunidad, y nadie en la comunidad dice nada. Todos acomodados. Sigue leyendo para que te des cuenta. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad. ¿Sabes qué, Sí. Néstor? Cuidado con la mentira, eso de que la mentira es piadosa, que es un... No, cuidado. La verdad ante todo, compadres. Miren, hermanos, eso viene para la iglesia. ¿Qué pasaron las dos veces que la primera vez que se murió Ananías, después de que se murió? ¿Qué vino para la iglesia? Temor. ¿Cuál temor? Temor de Dios. Esto es serio. Esto es serio. Hay gente que está viviendo sin Dios y que no tiene ni temor de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y más con nosotros. Porque a nosotros el Señor nos ha dado más. Y en justicia nos debe exigir más. Y quizás yo el primero. Yo sé que eso lo habías explicado, no me acuerdo cuándo fue en esto, pero porque dices que cuando uno se confiesa de esos pecados de fornicación, el pecado aún así permanece en el cuerpo. La Biblia enseña eso. En En el capítulo 6. No se ora, pero En el capítulo 6, o sea, que sigue, explica que el único pecado que permanece en el cuerpo es la fornicación. ¿Por qué? Porque la fornicación es una droga. Pero no se puede desintoxicar como con las drogas. ¿Qué Sí. puedes hacer para...? Para desintoxicarse, castidad, celibato, Ah. a la lata. O sea, ¿Y eso no qué es? convertirme en Mortificación, ¿eso qué es? Ayuno. Sí. Es que si uno no mata eso, eso lo mata a uno. Sí. Claro. Es un combate espiritual a muerte. Es a muerte literalmente. ¿Para qué lo entrega Satanás? Dice Pablo, yo ya juzgué esto. Pedro no había juzgado, ¿se acuerdan? Ese se murió sin el juicio de Pedro. Pero era el Espíritu Santo mostrándole en Pedro, con una gracia de salvación, la única forma de salvarlos a estos locos es que se mueran ya. Oye, para lo que decía ahí, para que... Para pagar el pecado. Claro. Si pecan más, más condenan. No, parémoslo aquí. Ya, se muere. O sea, pasa algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Pablito? Pablito dice, mire, este tipo que se acuesta con la mamá de él, con su madrastra, y ustedes no hacen nada, pues yo los voy a juzgar en espíritu como si yo estuviera presente, ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu. Ya hice un juicio sobre ese tipo. Ese tipo, a entregarlo a Satanás para salvarlo. ¿Qué le va a entregar a Satanás? El cuerpo. Entonces, ¿qué va a venir? Enfermedad. 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 Y si fuera eso falso, el mismo Pablo, en la misma epístola, en el capítulo 11, en el verso 26, va a decir que muchos de ustedes están enfermos porque comulgan viviendo en fornicación. Es más, se van a morir comulgando y fornicando.
Se pone duro, se pone teso. No, sigamos hablando que Dios es misericordioso. Espérese, hablar de un solo atributo de Dios, siendo verdad, termina siendo una gran mentira, porque la gente comienza a entender una falsa misericordia, y esa falsa misericordia lleva más gente a condenación. O sea que en este La caso no podría decir misericordia pedir es- para esa persona. La misericordia es eterna. Ahí lo apunto. No, la misericordia es eterna, pero no es eterna, infinita. pero no es infinita. Exacto. ¿Dónde termina el tiempo de la misericordia? En el momento de la muerte. Después de la misericordia viene la justicia, por eso dice que cada hombre debe morir una sola vez, Hebreos 12:7, y después el juicio. Gracias. Vean que el tema... O sea que si uno sabe que alguien está en esta fornicación, uno podría pedir enfermedad para esa persona para que... No, 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 no. Que le caiga un SIDA. Ay, Hablamos que el papá que Digamos que el no papá le no, paga el estómago. no pagaba lo de la niña y la esposa pedía la justicia Clamar divina y él justicia. entraba al ruina. Claro, entra en ruina. Sí. ¿Se puede exclamar Oh, justicia? por eso te digo, no es lo que diga ¿Para uno, salvarlo? no es lo que uno diga, Por eso es es lo con que qué yo- autoridad se dice. Clamar Pablo lo está justicia, diciendo no con pedir autoridad enfermedad. apostólica, como Digamos, Ananías y pero no- Zafira murieron frente a Pedro con autoridad apostólica. Pablo tenía que orar para que los enfermos se sanaran. Pablito tenía que coger pañuelos Y ponerlo. y ponerlos para que la gente se sanara. Pedro no, Pedro con las solas sombras sanaba. Sí, con Eso razón, viene para como la iglesia. canción. Eso viene para la iglesia. ¿Por qué? Porque la única forma en que va, la única forma de contrarrestar la cantidad de maldad que hay en el mundo, como nunca antes hay maldad en el mundo, sí, es con una gracia sobreabundante, porque donde abunda el pecado, sobreabunda esa gracia. Y también fue gracia de Dios que los dos se murieron. Y también fue gracia de Dios que el cuerpo fuera entregado a Satanás. Pero Néstor, o sea, que en el momento en que uno clama justicia, ¿Mm? uno de cierta manera le está haciendo el bien a ese cuerpo. Pues claro. A ver, te doy un ejemplo. Una persona comienza a tener vejaciones en su cuerpo, porque eso es Satanás en el cuerpo, una vejación. Listo. O esa persona se acostumbra a que el demonio la ataque con vejación, o comienza a buscar ayuda. ¿Y dónde va a buscar ayuda? En la Y la iglesia. iglesia. O sea, con el ataque del Satanás en el cuerpo, está buscando salvación en él. Y eso es plan divino. Cuidado con aquellos que le predican. Entre ellos, voy a dar un nombre. El director de Así Prensa se atrevió a escribir un libro diciendo que Dios no castiga. Está completamente errado. Este peruano Bermúdez. ¿Sí saben de quién es? Alejandro Sí. Bermúdez. Alejandro Bermúdez. Está equivocado. Totalmente equivocado. Porque está en contra de la doctrina del magisterio de la Iglesia. Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han dicho Dios castiga. Como por nombrar solo tres. Ahí está la respuesta. Sí, la respuesta es sí. Entonces, si yo no me acojo a su misericordia, es decir, si yo no quiero responder la deuda de gratitud, porque amor con amor se paga. O misericordia o justicia, usted escoge. Pero ambas operan. Ambas operan. Aguas. Entonces ya les va a gustar el retiro más. Ya me gusta. Ya les va a gustar más el retiro. Pusimos- Y entonces imagínense que en mi juicio a mí me va a pedir Dios cuentas de mi esposa y de mis hijos. Tus hijos, claro. Pero ¿qué hiciste lo que dejaste de hacer con ellos? Sí. Por acción y por omisión. Y por omisión. Entonces como que uno se vuelve más vigilante y más responsable de la cosa. Ah, pero es que aparte de esos hijos también te di hijos espirituales. ¿Y qué hiciste con ellos? No, yo tenía miedo porque es que yo no vine aquí a hacer amigos, entonces yo me vine a ganar el real. Yo fui y los enterré esos dones. Yo Te no di vine a ser el amiga. talento de predicar Siervo la mal y verdad. perezoso. De organizarse. Tú eras. Yo ya no respondo, como digo, yo respondo en el momento en que hago lo que me corresponde. Porque hacer lo que le corresponde es responder. ¿Cierto? Listo. Ustedes verán cómo le responden al Señor con la verdad que se les predicó hoy. Uy, esto para tiempo de conversión es una bacano, para tiempo de cuaresma, de verdad. Sí. Bacano. Cachetadora la ignorancia. Ujú. Acabamos de recibir.
mi pueblo se pierde Por por falta falta de de conocimiento. conocimiento. Dios nos está dando el conocimiento. Y cierro con esta perla. Yo cierro, si quieres decir. Yo también sí. Con otra perla. Escuchen esto y grábenselo por lo que más quieran en su corazón, que es una perlota inmensa. Preparen su corazón para recibir la siembra de esta perla. Bueno, ya todos se despertaron, ya todos. Ya nos acomodamos. Sí, agárrense porque Agárrense las manos. por ahí va el retiro. Porque cuando Alfonsito dice un cachetadón a la ignorancia, yo siento que es un cachetadón a la vida. Levántate. Cachetadón duro. Cachetadón a la vida. Estamos viviendo de rodillas al mundo. Y Dios nos quiere de rodillas a Él, no al mundo. Estamos viendo. De rodillas al mundo. Y Dios nos Dios quiere quiere de rodillas de a Él. No, No, con la gracia. Así que si estás de rodillas al mundo, levántate. Wow. levántate. ¿Si quieres qué, perdona? Sí. Miren, ya hace Aunque 2 no me años, voy a decir por eso. inspiración de Clara, Levanta. inspiración del Señor a través de Clara, hemos visto el 75% del catecismo. Si usted quiere alimento de madurez y de crecimiento espiritual, lea Magisterio de la Iglesia. El catecismo es Magisterio. No, es que, lo que pasa es que, digo yo, todos los que hemos enfrentado o hemos tenido la fortuna de hacer una enseñanza basada en el catecismo, eso yo creo que uno lo puede leer 20 veces, pero si no tiene el discernimiento y sabe, o tiene una guía para interpretar eso, lo puede leer 70 veces y no lo entiende. Entonces, Es que es en humildad, ¿qué complejo. habría que hacer? No está bien. Digo que lo que uno no puede repetir o no puede explicar con sus propias palabras, no lo entiende. Sí, pues sí, Y mira esto que es lo es que hemos como hecho. que a veces- Es que a veces Mira que es la muy frase, denso. tú has leído las frases del catecismo y lo que hemos hecho es Interpreta. convertirlas en un lenguaje actual más digerible sin quitarle Chévere, chévere. la profundidad que tiene el Es texto. que ese es el problema, que uno, hay momentos en que está preparando la enseñanza y llega a una parte donde, no, esto lo tengo que decir es así. Sí, O sea, yo de no, la le, otra yo no, manera. yo no lo puedo interpretar, no lo puedo hacer de otra manera porque le voy a cambiar sí, la pero esencia. digámoslo Pero uno lo dice digámoslo, así. y que se presente lo que se está Exacto. presentando hoy. Sí. Como Oiga, hizo Carlucho, o sea, digámoslo, pero Sí, a veces le toca a uno leer. sí, Sacarle Y a veces uno saquémosle, quisiera hacer una porque es que sí, enseñanza. a ver, yo siento que a veces esto es como un jugo néctar de pera. Sí. Si uno no lo rebaja con agua, lo pasa entero y es muy dulce. Sí. Eso sí. En serio, no sé si ustedes han probado los jugos California Sí, de los pera, que uno néctares. generalmente lo que Cualquiera uno le echa compra un y medio va vaso a de visitar al Cualquiera de hospital. pera, frutos, todo eso son así Sí, espesos y dulces. Uy, ¿Cierto? re Entonces es un dulce. material muy condensado, pero para que sea digerible hay que, Echarle agua. ¿sí? tirar, Pues saquémosle el jugo. Porque yo sé que hay frases que son fáciles de entender y hay frases que requieren y demandan mayor discernimiento. Hagamos un acto de humildad, preguntemos, no nos quedemos con eso. Miren la charla sin el espíritu con la que iniciamos. Mm. Tenemos, hoy, si solo se le quedó una idea a ustedes, sepa, Dios sí castiga. No, y ahí igual Ya. la... Entonces, uy, tú fuiste el único que se atrevió a decir, yo creo que sí. Y dije, miren, bueno, necesitamos esta charla, necesitábamos de este tema para darnos cuenta que o misericordia o justicia. Y que la misericordia es eterna, no infinita. Eso. Ese es bueno. ¿Eh? Sí, porque uno finalmente no, y se que- confía en la misericordia. Se hago todo Y que porque tenemos soy un- una persona. Que tenemos una deuda de gratitud. Sí. O a ¿Ustedes veces, son conscientes de la deuda de gratitud? o a veces no es que se confíe de la misericordia, sino que abusa. Abusa. Es total. Yo creo que es Confiar más- de la es misericordia más no de- está mal, abusar de la Es misericordia es lo que más está bien mal. esa. El comodín ahí para todo. Ujú. Entonces imagínense una oración de ofrenda así, bueno, usted se va a proponer hacer una ofrenda seria con el Señor, listo. Ah, bueno. Cuidadito con lo que va a prometer. Porque si no, Les puedo asegurar que la ofrenda va a estar seria.
Listo, ahora sí hagan la oración, ¿qué quieren? Bueno, yo solo iba a cerrar con esta Cierra, sí, ya te Otra perla, ya no. frase que de Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Y sí, Mateo numeral 24. 2029, 2029, sí. Sí, es el numeral 2029, ¿qué te dice? La palabra de hoy decía Bueno, ahora sí. era que si tienes una deuda con tu hermano, Gracias, Caluchito. Déjalo. Deja tu ofrenda. deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y, Voy tantico. Sí, Decir, Néstor, que el Espíritu Santo te muestra a ti cosas aunque tú no la veas. Aunque no, o sea, mejor dicho, tú puedes estar en otro lugar del mundo y Él te puede mostrar lo que está pasando ahí. Sí, claro. Claro. sí. ¿Y tú cómo puedes estar juzgando que, o sea, que no sea cosa tuya, sino que sea realmente... Porque yo sé que piensa, la mejor forma de entender eso es saber que tú conoces tus pensamientos. Tú conoces tus pensamientos. Entonces, yo sé qué pensamientos produce mi mente, mi estructura mental, mi formación, mi cultura. ¿Sí? Y Dios es capaz de suscitar cosas. Así Sí, siempre se sí, no puedes. Entonces, yo por lo menos cuando identifico ese pensamiento ya sé que no es mío. Entonces existen solo dos posibilidades. O es de Dios o es del diablo. ¿Listo? Por ejemplo, yo Y tengo- si el pensamiento está de acuerdo Con la palabra. con su palabra, Es yo de tengo Dios. que descartar que sea del diablo. No, digamos, te comparto de acá, les hablo un poco mi corazón. Las 2 veces que han partido a una mejor vida, mis familiares, tanto mis ¿Tú tías lo has como mi mostrado? abuelita, ¿Lo has sentido? lo he sentido desde antes. Yo lo he sentido desde antes. Y lo mismo me pasó con la mamá de una amiga. Días antes yo no sé por qué sentí, dije, se va a ir pronto. Pero ya. Y me acuerdo que el 7 de agosto a las 3 de la mañana, yo no sé por qué abrí los ojos cuando vi un mensaje de ella. Mi mamá se murió. Entonces son Sí. cosas que yo a veces, por eso te preguntaba, porque yo digo, Y es que tú no las generas, ¿ves? Que tú no las generas. sí. Tú no las Pero generas. también es la Porque también conexión me del pasa- espíritu con la otra persona. Por ejemplo, por decir algo, o sea, con William yo a veces siento unas cosas y yo digo, pucha, ¿me las estará inventando? No, o sea, también es la conexión del alma, Sí. de unidad. la unidad de espíritu. De acuerdo. Pero esa unidad del espíritu no se da sin oración. Miren,